Nuestra historia comienza con una introducción al primer gobernante del Imperio Belvitz, Alejandro Magno, cuyo talento aún se considera una bendición para el imperio, porque era capaz de oír los cuerpos celestes, el sol, la luna y las estrellas. El sol resplandeciente, que nunca se ponía y que recibió el nombre de sol. 3. La majestuosa luna, que protegía esta luz como un caballero. Y estaban por todas partes, vigilando a todo el mundo. Y también podemos conocer a la estrella Estela. Y cabe decir que sus habilidades místicas y su irresistible apariencia eran símbolos del imperio que elevaban el estatus de la familia gobernante. Solo una representante de esta majestuosa familia, una princesita y al mismo tiempo nuestra heroína, tenía un problema, por lo que ahora el sacerdote la convenció de que rezara con más fuerza para cumplir su misión y escuchar las voces de las estrellas. La niña pidió sinceramente a la querida estrella que tuviera piedad, pero no hubo resultado. El sacerdote preguntaba periódicamente a nuestra heroína si por fin había escuchado la voz de la estrella. La niña miró a su padre con miedo y dio una respuesta negativa, a lo que el emperador gritó que había fracasado en sus intentos incluso hoy y le dijo a su hija que simplemente se rindiera. El gobernante dio el visto bueno a su soldado y dijo a su familia que dieran por terminado el día y se fueran a palacio. A diferencia de otros miembros de la familia imperial, nuestra heroína no tenía la fuerza que se esperaba de ella. La niña se fue a su habitación y, tras llorar un rato, se quedó dormida, y entonces la despertaron unos gritos. Alguien gritaba pidiendo ayuda, y alguien gritaba que buscaran a toda la familia imperial y mataran a cada uno de sus miembros. Hubo una sangrienta masacre en el palacio y los soldados mataron diciendo que su emperador era un tirano y un demonio que había derramado ríos de sangre en respuesta a la lealtad de sus súbditos, tras lo cual los caballeros pidieron que cogieran las espadas y mataran al hombre. Nuestra heroína se dio cuenta de que se trataba del levantamiento y de la misma pesadilla que su padre tanto había temido. En algún momento, la princesita oyó la voz de su madre y la siguió. Nuestra heroína comenzó inmediatamente a dirigirse a los miembros de su familia y a preguntarles a dónde iban. La emperatriz se dirigió a su hija menor y le dijo que necesitarían su ayuda. Al minuto siguiente, Estela oyó a su madre diciéndole que hiciera todo lo posible para detener a la turba enfurecida y darles tiempo para escapar, ya que se marchaban. Mientras la multitud enfurecida se acercaba, el padre se volvió y le dijo a nuestra heroína que al menos una vez sería útil a su familia, añadiendo que sería un noble sacrificio. Todos se dieron la vuelta y comenzaron a marcharse a toda prisa, dejando atrás a Estela. La chica corrió tras ella, pero la puerta se le cerró en las narices. Unos minutos más tarde, los caballeros irrumpieron en la habitación diciendo que aquella era la última habitación en la que habían estado y afirmando que la familia imperial había escapado. Entonces vieron a Estela, que pedía ayuda lastimosamente. Pero en ese momento otro caballero dijo que no tenían tiempo para ocuparse de la doncella, sino que tenían que buscar al emperador y les ordenó que dejaran a la muchacha. De forma tan milagrosa, nuestra heroína sobrevivió, quedándose a mirar los cadáveres de los sirvientes de palacio asesinados. Cuando se convirtió en niña, las imágenes de aquel día no la abandonaron y la atormentaban por las noches a través de sueños y recuerdos. Ahora, a pesar de que nuestra heroína superviviente pertenecía a la realeza, se llamaba Ethel y se preparaba para su jornada de trabajo. Podemos reconocer inmediatamente el lugar llamado un refugio para aventureros, donde ahora vive y trabaja nuestra heroína. En cuanto la niña bajó las escaleras, Daisy salió corriendo a su encuentro, creyendo que era su hermana, y le pidió que mirara el periódico, donde decía que estaba retratada la princesa más joven. Ethel cogió el papel y estudió el dibujo y el texto. Para sorpresa de nuestra heroína, el anuncio decía que ahora se buscaba a la desdichada princesa, y también había una noticia especial que podía encontrarse en la calle Hampshire. Daisy supuso que los padres de la princesa más joven la querían de verdad porque el emperador y la emperatriz buscaban a su hija. La niña dijo que esta vez incluso habían puesto un retrato en la pared, aunque tenían miedo de mostrar su rostro debido a su belleza. Según Daisy, a sus padres les preocupaba que la princesa pudiera ser secuestrada por gente mala, así que la escondieron en palacio y no se lo contaron a nadie. Y nuestra heroína pensó que las palabras de que la habían escondido porque era demasiado preciosa eran completamente diferentes de la cruda realidad. Todavía recordaba las instrucciones que le dieron sus padres cuando huían, diciéndole que si alguien le preguntaba, dijera que era un cebo.
El padre y la madre le explicaron que el señuelo era necesario para proteger a la verdadera princesa menor, porque no era más que una farsante, y exigieron que nuestra heroína lo recordara y dijera que la verdadera segunda princesa, la que tenía el poder, estaba escondida en otro lugar. Ya entonces, la princesita pensó a sus padres que, aunque era fea, seguía queriendo ser su hija. Ahora la niña decidió que ya estaba harta de pensar en todo esto y decidió que no revelaría su verdadera identidad por las palabras o caprichos de alguien. Ethel le preguntó a Daisy si realmente le importaba tanto la princesa más joven, y la muchacha le respondió que todos en el imperio querían saber todo lo posible sobre ella. Nuestra heroína oyó por casualidad que los habitantes de la taberna también hablaban de este tema y discutían que si encontraban a la segunda princesa, sus vidas cambiarían radicalmente y podrían conseguir un título, tierras e incluso oro. Alguien sugirió que tal vez la chica estaba muerta, pero Daisy dijo que esto era simplemente imposible, porque definitivamente estaba viva. Uno de los hombres preguntó por qué no se había presentado y añadió que podría volver fácilmente a palacio, sobre todo si era una princesa. Daisy les dijo que seguían buscando a la princesa más joven. Nuestra heroína decidió poner fin a esta conversación y anunció a los invitados que ya estaban borrachos y que era hora de dejar de beber. La chica les dijo que, en lugar de alcohol, les llevaría sopa para que se les pasara la borrachera antes de irse, y recalcó que su oferta era gratuita. Poco después, el dueño de la taberna le pidió a Ethel que llevara el pedido a la tercera mesa. Nuestra heroína entregó el anuncio a Daisy, diciendo que ya había terminado de leer las noticias y se había ido a trabajar. Cuando la muchacha se dirigió en dirección a la mesa, vio que el caballero imperial volvía a sentarse en ella y notó por sí misma que había vuelto a venir e incluso empezó a sospechar que no era solo por diversión. Ethel se acercó con confianza al joven y le preguntó qué quería pedir. Mientras el caballero pensaba, nuestra heroína también se preguntaba si sospechaba que ella era la segunda princesa. Este joven decidió el pedido y eligió el plato del día, y nuestra heroína le explicó que este puesto incluye sopa de champiñones y pavo al horno y le preguntó si quería 2 platos y escuchó una respuesta afirmativa. Al mismo tiempo, ella trató de calmarse y temió que él sospechara algo. El caballero pidió a Ethel que le aconsejara sobre el vino adecuado para la comida. Entonces nuestra heroína le dijo que el vino más ligero era Rocío Nocturno, y luego añadió que si no le importaba el precio, entonces era mejor tomar el Santo Blanco como la nieve, porque sería perfecto para el caldo de pavo. El caballero se decidió por esto último, y nuestra heroína le dio las gracias y dijo que lo traería todo pronto. En la cocina, la anfitriona preguntó a Ethel si sabía algo del caballero que se había enamorado de ella. La chica sonrió y preguntó cómo era posible, pero la mujer le contestó que le bastaba con ver su cara una vez para encender sentimientos tiernos. También se dio cuenta de que cada vez que nuestra heroína estaba ocupada o miraba a su alrededor, él no podía apartar los ojos de ella. La anfitriona también dijo que esto ocurría incluso cuando ella simplemente iba a la cocina después de tomar el pedido, él seguía mirándola. Ethel decidió preguntar a la mujer si había algo más aparte de la mirada fija, y la dueña dijo que no. Pero la mujer dijo que, sin duda, el joven volvería otra vez. En ese momento, el dueño apareció en la cocina y también expresó su opinión sobre el caballero, apoyando a su mujer y añadiendo que solo se había marchado para recoger algunas cosas y que se habían vuelto a encontrar. Ethel dijo que no había nada entre ellos, pero la mujer comentó esta afirmación diciendo que el tiempo lo cura todo. Nuestra heroína recordó inmediatamente el día en que se había escapado del palacio y estaba sentada en el suelo del patio hasta que un par de estas amables personas la encontraron. Acogieron a la muchacha confundida y abandonada, le dieron de comer y le preguntaron si tenía casa y se enteraron de que no tenía a dónde ir. La mujer invitó a nuestra pequeña heroína a quedarse con ellos y vivir en su familia. Ethel podía admitir ahora con confianza que aquella era su verdadera familia y su verdadero hogar, y no quería perderlo. Y el caballero volvió a su habitación y se acordó de nuestra heroína, mientras su ayudante comentaba que nuestra chica parecía una princesa, pero no estaba del todo seguro. Observó que el único parecido entre ellas era su pelo castaño y sus ojos marrones, pero recalcó que eran rasgos muy comunes. El joven también afirmó que hoy en día circula mucha información falsa. Al ver que su maestro estaba dándole vueltas a sus propios pensamientos, el joven le preguntó si seguía creyendo que la princesa Estela estaba viva.
Le recordó que habían pasado casi 10 años desde su desaparición. Cabe decir que al principio todos pensaron que se trataba de un nuevo intento de asesinato de la familia imperial, pero resultó no ser así. Incluso después de la rebelión, siguieron apareciendo indicios de nuevos desastres. La gente esperaba que la princesa, bendecida por las estrellas, hubiera sobrevivido. Sin embargo, nadie sabía si había sobrevivido y, a medida que pasaba el tiempo, se inclinaban a creer que había muerto. Otra confirmación convincente de esto fue el hecho de que todas las estrellas desaparecieron de repente sobre el palacio. Nuestra heroína también contempló este cielo sin estrellas, pero solo desde lejos, donde vivía en paz. Cuando la princesa estaba en su habitación, oyó la voz de las estrellas que la llamaban, llamándola niña y elegida. Nuestra heroína se levantó y salió al balcón a mirar el cielo. Y esa voz volvió a oírse, diciéndole que su familia la estaba buscando, y que tenía que volver y recuperar lo que era suyo. La princesa volvió a preguntar, y entonces aclaró que, efectivamente, era allí donde pertenecía. Pensó en uno de sus días con su familia y en cómo su padre le había dicho que fuera a identificar a los que habían conspirado con los rebeldes. Entonces, de niña, nuestra heroína le dijo al emperador que no podía hacerlo, porque ella también quería vivir y escuchar las voces de las estrellas. Solo el padre siguió llamando a su hija una estúpida inútil que fallaba hasta en su apariencia, por lo que, en su opinión, no le servía para nada. Ni siquiera su hermano, que había oído y visto todo aquello, le sirvió de ayuda y se quedó sola en su familia. El emperador, mientras tanto, preguntó a su esposa cómo era posible que algo tan tonto naciera en su familia y se convirtiera en la princesa del imperio, y ella preguntó si era culpa suya, pero el gobernante trató de averiguar de quién era la niña y le ordenó que no le mintiera. La hermana tampoco se diferenció de sus padres y añadió que todo lo que le ocurría a la familia era culpa suya. Y luego lanzó un montón de palabras insultantes a la cara de nuestra llorosa heroína, insultándola. Al final, el emperador declaró que a partir de ese día, la princesa más joven serviría a su hermana mayor Karen, y luego le dijo a su hija que la única manera de ser tratada tan honorablemente como su hermana era ser capaz de oír y entender las estrellas. A partir de ese día, nuestra heroína olvidó su nombre y dejó de existir. Ahora miraba al cielo y decía a las estrellas que si antes le hubieran permitido oír sus voces, todo habría sido diferente. Ahora siguieron llamando a la princesa por su antiguo nombre, pero nuestra heroína les dijo que se llamaba Ethel. Hacía tiempo que había decidido por sí misma que nunca volvería a aquel lugar, porque ahora era su hogar. Durante el desayuno, Daisy preguntó a su hermana si había una continuación de la historia de la princesa que era un patito feo. Nuestra heroína contestó inmediatamente afirmativamente y añadió que no le parecía nada interesante, pero la niña seguía queriendo oír la historia. Entonces Ethel comenzó su historia con el hecho de que había una vez un rey padre, una reina madre, una hermana y un hermano. También tenían otra princesa patito feo que recibía mucho odio por parte de ellos. Nuestra heroína explicó que ya se había dicho que el nacimiento de este pobre pato no tenía nada de especial, por lo que no valía la pena ni siquiera discutirlo, y luego añadió que una vez esta fea princesa conoció a un pato especial. Ethel dijo que era un valiente guerrero y el mejor espadachín del reino, que era un pato muy simpático y que a veces le daba manzanas, sonriendo torpemente, y que con el tiempo los dos patos se hicieron muy amigos, pero un día el pato valiente dejó de acercarse al pato feo. Cuando Daisy intentó averiguar qué había pasado, en ese momento la casera entró en la habitación y le pidió a nuestra heroína que se diera prisa en bajar. Ethel bajó las escaleras e inmediatamente se encontró con los ojos del caballero imperial y le preguntó por qué había venido. El joven respondió que le gustaría comprar 2 botellas de vino que ella le había recomendado recientemente. La muchacha recordó inmediatamente que el vino en cuestión se llamaba el Santo Blanco como la nieve y le pidió que la esperara un momento. Entonces intervino la tía y dijo que ella misma traería el vino, ya que de todas formas iba de camino a la bodega. El caballero pidió perdón a nuestra heroína por haberla distraído durante el descanso. Ethel lo miró ahora y pensó que al principio solo se había fijado en el emblema imperial. Ahora podía concluir definitivamente que el hombre era muy guapo e incluso pensó que se parecía a alguien de su infancia. Entonces nuestra heroína le dijo que no se sentía ofendida por él, porque en cualquier caso era hora de preparar la cena. El joven le preguntó su nombre y ella dudó unos minutos.
Entonces ella dijo su nombre, que solía ocultar, y le preguntó a su vez su nombre. Se llamaba Clyde y la chica subrayó que era un nombre muy raro y también pensó en el suyo. Este joven no solo le recordaba a su amigo de la infancia, sino que además se llamaba igual. Los pensamientos de nuestra heroína se vieron interrumpidos por la pregunta del caballero sobre cómo se había enterado la chica de que su nombre era raro, y entonces él le confirmó que, efectivamente, no era muy común entre la aristocracia. También hizo hincapié en que los plebeyos no disponían de información al respecto, y nuestra heroína se quedó confusa, sin saber cómo responder a esta observación. Ethel le pidió disculpas de inmediato, y luego le dijo que durante toda su vida solo había oído los nombres de la gente corriente, por lo que el suyo le parecía insólito. Luego dijo que era la primera vez que lo oía usar entre la aristocracia. Toda esta torpeza fue interrumpida por el ayudante del caballero, que intervino para decir que su señoría debía darse prisa para no llegar tarde a su cita. Por la dirección del ayudante, Ethel se dio cuenta de que su interlocutor era un duque, lo que significaba que no era el muchacho del que había sido amiga, pues sabía que un esclavo no podía ostentar tal título. El caballero se acercó a nuestra heroína y le puso monedas de oro en la mano. Miró fijamente a los ojos de nuestra heroína, y ella se dio cuenta de que estaba demasiado nerviosa para delatarse. Entonces ella miró las monedas y le dijo al joven que le había dado demasiado dinero. El joven duque contestó que era un pago por consejo sobre el buen vino y pronunció su nombre varias veces, como saboreando su sonido. Ahora vamos al Palacio Belvitge, donde ya ha llegado el caballero, y su ayudante le está diciendo a su amo que la hora fijada para el encuentro ha pasado hace tiempo y que han hecho esperar a la princesa, y luego le ha pedido al duque que sonría un poco a modo de disculpa. El joven también observó que su amo ya lo había hecho bien antes, y entonces empezó a preguntarle por qué cierta tabernera, pero no terminó. Ante esto, el duque se volvió y miró con enfado a su ayudante, y luego se dirigió a él y le dijo que se estaba tomando demasiadas libertades. Pedro le contestó que en el futuro tendría más cuidado con lo que decía. La hermana de nuestra heroína se encontró con su invitado e inmediatamente decidió soltar los brazos, acompañando sus acciones con una declaración de que le echaba de menos. Después de tal saludo, tomaron el té juntos, durante el cual el interlocutor dijo que el emperador expresó su esperanza de que se casaran lo antes posible. Pedro interrumpió la conversación y dijo, dirigiéndose a su señor, que todos los soldados y criados de la finca esperaban la llegada de la nueva dama. El duque se levantó y preguntó a la princesa si con acento agudo ese era el motivo por el que le había llamado. La muchacha se dio cuenta de que su prometido estaba hoy de mal humor y decidió que tenía que averiguar por qué. La princesa le contestó amablemente que probablemente estaba muy ocupado ayudando al emperador, así que se disculpó por haberle molestado. Entonces Clyde pensó que todo aquello era muy tonto por su parte, y dijo en voz alta que si no tenía nada más que decirle, se marchaba. La princesa le dijo al duque que él era el mejor candidato para príncipe y añadió que el emperador también pensaba lo mismo. Cuando el joven se detuvo y se volvió para mirar a la princesa, ella también le dijo que estaba de acuerdo con su padre y añadió que todos los miembros de la familia imperial pensaban lo mismo. Clyde no dijo nada más, sino que simplemente se excusó y se marchó, dejando a Peter sin saber qué hacer y con quién quedarse. La princesa, mientras tanto, se confesó a sí misma que quería matarlo y tenerlo al mismo tiempo. Cuando la muchacha se disponía a ir a su habitación, fue molestada por Pedro, que le dijo que tenía algo importante que contarle. La princesa llevó al ayudante del duque a un lugar apartado, lejos de oídos indiscretos, y le dijo que hablara. Al minuto siguiente se enteró de que el duque se había interesado últimamente por cierta muchacha. Y ahora nos fijaremos en la residencia de Clyde, donde por la noche disfrutó de un buen vino que nuestra heroína le aconsejó. En algún momento se acercó a la pared y descorrió la cortina donde colgaba el retrato de su padre. El joven recordó inmediatamente las palabras de su padre, que había dicho que una persona como él no tenía ningún derecho en su casa. Ahora se dirigía a este monstruo diciéndole que había pasado de bastardo a esclavo, y de oponente del príncipe en esgrima a monstruo que cometía muchas atrocidades, y luego de héroe del imperio a duque, y ahora era elevado a la posición de candidato a príncipe. Recordó cómo había matado a su padre y cómo finalmente le había llamado cerdo sucio que destruiría a la familia Taronquil. Al mismo tiempo, el hombre llegó a sugerir que el emperador daría un título a un esclavo como él.
Ahora el joven le dijo a su padre que el título no era lo que él quería. Entonces se acordó de nuestra pequeña heroína, que pidió a las estrellas que no hicieran daño a su amigo. No podía ni imaginar de lo que era capaz este pequeño cuerpo. Ahora miró a las estrellas y dijo que aún hoy aquella niña seguía siendo su única estrella. Y nuestra heroína intentaba dormir, pero los pensamientos sobre el duque no le daban paz, por mucho que intentara no pensar en ello. Volvió a recordar su nombre y pensó en cuánto tiempo había pasado desde entonces. También pensó en su amigo de la infancia, que era el único que se preocupaba por su sufrimiento. Ahora volvemos al Palacio Belvitge, donde la hermana ha venido a visitar a su hermano, que está mirando la lista de buscados de la princesa más joven. José admite que se pregunta cómo es ahora nuestra heroína. La hermana subraya que últimamente ha pensado mucho en Estela. Entonces el joven dijo que se sentía como si hubiera cometido un crimen terrible y añadió que debería haberse detenido en ese momento. El príncipe se culpó por no haber ayudado a nuestra heroína y se dio cuenta de que si hubiera actuado de otra manera, ya la habrían encontrado y dijo que no deberían haberse separado desde el principio. La princesa explicó a su sufrido hermano que no era culpa suya, porque no podían hacer otra cosa. Karen también dijo que se había hecho en nombre del imperio y añadió que se debería haber ocultado la existencia de la princesa más joven, explicando que de lo contrario toda la familia imperial seguiría siendo ridiculizada por culpa de este patético chupete. Cuando José le recordó a Karen que seguía siendo su hermana menor, ella detuvo a su hermano y le dijo que aunque siguiera culpándose, eso no cambiaría nada y le pidió que dejara de pensar en ello. Mientras pensaba que su hermano era terriblemente aburrido, la niña se fijó en una postal con la foto de una segunda princesa. Y ahora volvemos a nuestra heroína, que recordó que en un retrato de la familia imperial aparecía como doncella personal de la princesa, y que se trataba de un caso excepcional. Ethel recordó haber oído que las damas de la corte comentaban que la princesa estaba muy encariñada con aquella muchacha y que la llevaba a todas partes con ella. El retrato era la única imagen existente de la princesita, y las mujeres discutían sobre lo extraño que era que una criada fuera tan honrada. También observaron que nuestra pequeña heroína parecía un gorrión atrapado por la lluvia o una especie de parásito entre las flores. Las mujeres expresaron su esperanza de que el nuevo retrato se terminara pronto, y nuestra joven princesa escuchó toda esta charla. Las tristes reflexiones de Ethel fueron interrumpidas por Daisy, que dijo tener sueño, pero nuestra heroína la abrazó y se pusieron a mirar las estrellas. Cuando la niña comenzó a admirar estas luminarias, nuestra heroína le dijo que a las estrellas también se les llama las lágrimas del cielo. Daisy preguntó por las razones de este nombre y le dijeron que no eran tan importantes como, por ejemplo, el sol deslumbrante o la luna brillante, a lo que la niña respondió que si no hubiera estrellas, los viajeros no podrían encontrar el camino a casa por la noche. Estas palabras de Daisy dieron a la niña otro motivo para pensar y recordar. E inmediatamente vinieron a mi mente los recuerdos de una conversación entre mis padres, en la que el emperador le preguntaba a su esposa cómo era posible enviar a su propio hijo a otro país y se centraba en qué pasaría si descubría que sus habilidades no valían para nada, a lo que la emperatriz respondió que el niño solo tenía 5 años, pero el gobernante preguntó como respuesta qué pasaría si esto le ocurriera a Joseph o a Karen. Ethel se preguntó tristemente qué podía esperar de aquella gente y qué había cambiado. Y la princesa Karen se sentó en su habitación y pensó en la conversación con Peter, quien le dijo que el duque estaba interesado en otra chica. También empezó a pensar en los rumores de que Clyde buscaba a alguien o algo todos los días. La princesa decidió visitar al vizconde Evandor e informó a su séquito. Ahora podemos conocer a este joven, que estaba jugando al billar y recibiendo los aplausos de los que se habían reunido, y cabe destacar que en su mayoría eran mujeres. De repente alguien le llamó por su nombre y vio que se trataba de una princesa. Karen le comentó inmediatamente a Jason que hacía mucho tiempo que no se veían, y ambos se retiraron al estudio. Jason invitó a la princesa a una copa y escuchó sus asuntos. También hay que decir del vizconde que era el hombre más rico del imperio y el amor no correspondido de todas las damas, y además de esto, este joven se distinguía por su genio natural y destacaba porque era el autoproclamado mejor hombre del imperio, que utilizaba con habilidad bellas palabras en sus conversaciones. Es importante señalar que este vizconde era mujeriego y mentiroso, y su cortesía y sonrisa sincera eran siempre falsas. La princesa Karen también veía así a este hombre y por eso acudió a él.
Y ahora le confirmó a Jason que había un plebeyo que trabajaba en una taberna de mala muerte y que también se parecía a la segunda princesa, y el joven le preguntó cómo lo sabía. Jason trató de explicarle que los retratos publicados en la prensa no tienen por qué ser idénticos al original y recalcó que es muy posible que haya un error. Karen respondió que confiaba en la persona que se lo había contado y dijo que estaba segura de sus palabras. Jason estaba ansioso por saber quién le había contado la información. Entonces la princesa contestó en tono interrogante que quién sino su futuro marido se lo había dicho. La princesa vació el vaso de alcohol y concluyó que la bebida le parecía cara, y Jason le ofreció tomar otra copa. El vizconde confirmó que, efectivamente, el alcohol era caro porque tenía invitados importantes en la figura de la primera belleza del imperio y añadió que para él era un honor ofrecerle lo mejor. La princesa le dijo directamente que sus palabras carecían por completo de sinceridad. El joven decidió cambiar de tema a otro más interesante y preguntó a la muchacha quién era el hombre de la taberna y qué iba a hacer. Entonces Karen dijo que necesitaba un suplente y explicó que estaba cansada de ver cómo su familia buscaba constantemente a un muerto. Añadió que si el duque podía encontrar a alguien que se pareciera tanto al retrato ficticio, ¿por qué no utilizarlo? Jason preguntó qué pasaría si la segunda princesa siguiera viva. Y añadió que si la falsa pudiera convertirse en la verdadera Estela, la búsqueda se detendría, pero también recalcó que era robar la identidad de otra persona. Luego le preguntó a la princesa si realmente quería que la ayudara con este asunto. Karen dio entonces una respuesta afirmativa y explicó que no tenían otra opción, añadiendo a continuación que hacía todo esto por el bien de su querida familia. La chica también pidió un detalle, que en cuanto nuestro protagonista llegue a palacio, se asegure de que esa chica confía plenamente en él. Jason le preguntó a la princesa a qué se refería y le dijeron que él era muy bueno para esas cosas. Entonces la princesa añadió que le había pedido que hiciera de nuestra heroína una marioneta obediente. El joven contestó que él no robaba los corazones de las mujeres, porque esas historias no tienen finales felices. La princesa preguntó al vizconde si era realmente noble. Entonces escuchó una advertencia de que tuviera cuidado con lo que decía, porque ahora estaban conectados. El vizconde también dijo con una sonrisa que, por lo que él sabía, la decadente familia imperial y los Evandor no estaban al mismo nivel. La muchacha se dio cuenta de que todo lo decidía el dinero sucio. El joven lo pensó un rato y luego declaró que haría todo lo que estuviera en su mano. Y ahora miraremos de nuevo a la taberna donde nuestra heroína se dedicaba a trabajar momentos. En ese momento, alguien la distrajo preguntándole si podía ayudarla, y ella perdió el agarre de la botella de líquido y la dejó caer al suelo. El caso es que el vizconde no tuvo que preguntar durante mucho tiempo y decidió visitar a nuestra heroína lo antes posible y ahora le preguntó a la muchacha si se había hecho daño con los fragmentos de la jarra rota. Cuando nuestra heroína le preguntó quién era, el joven le dijo inmediatamente su nombre. Ethel se dio cuenta inmediatamente, por sus lujosas ropas, de que se trataba de un aristócrata, y él se ofreció a ayudar a la muchacha. Cuando nuestra heroína aceptó su ayuda, él le preguntó su nombre y subrayó que sentía curiosidad y escuchó como respuesta el nombre tras el que se escondía la princesa. El vizconde comentó que su nombre era Hermoso, y la muchacha pensó que ahora le gustaría decir su verdadero nombre. Jason interrumpió los pensamientos de nuestra heroína diciendo que no era mala persona y que no debía tenerle miedo, y la muchacha, en ese momento, se fijó en su sonrisa, porque le resultaba muy familiar. A sus ojos, esta sonrisa representaba una máscara en su rostro. Entonces el joven decidió ir al grano y dijo que realmente estaba aquí porque tenía que pedirle un favor. El vizconde preguntó a nuestra heroína si había oído hablar de la segunda princesa desaparecida. El joven, sin esperar respuesta, dijo que tenía una oferta muy favorable para ella, y luego señaló que ella merecía más. La muchacha se asustó y pisó un cristal roto con el pie descalzo. El vizconde detuvo a nuestra heroína y rápidamente la recogió. Ethel empezó a pedirle que la dejara ir, pero él le preguntó si había alguna medicina aquí. Al cabo de un rato, Jason sacó la metralla de la pierna de nuestra heroína y curó las heridas. El joven dijo que afortunadamente los cortes no eran profundos. A continuación, concluyó que le había prestado los primeros auxilios y que debía cuidarse en los próximos días y no forzar la pierna. Nuestra heroína le dio las gracias y, a cambio, escuchó que si realmente le estaba agradecida, quería pedirle un favor a cambio.
Ethel se disculpó entonces y le dijo que no era más que una plebeya sin educación y que no podía ayudarle. El vizconde le contestó que primero mantuviera la boca cerrada, pues se trataba de un gran secreto. La muchacha se quedó pensando un rato y luego dijo que podía hablar, y Jason notó en su mente que nuestra heroína lo captaba todo al vuelo. Inmediatamente recordó las palabras de la princesa Karen, quien le dijo que esta chica se parecía a la segunda princesa, por lo que no habría dificultades, y luego añadió que tenía un aspecto estándar y un carácter modesto y le pidió que le hiciera un solo cumplido y ella caería inmediatamente rendida a sus pies. Jason miró ahora a la chica y mentalmente le dijo a Karen que estaba muy equivocada. Cuando terminaron su conversación, nuestra heroína se sentó en el jardín y pensó en todo. Volvió a recordar cómo le había dicho al vizconde que dejaría que su aspecto le sentara bien, y luego le preguntó qué hacer con sus poderes, pues no podía influir de ninguna manera en las estrellas y le explicó que ni siquiera podía oírlas. Jason dijo entonces que no era para tanto, pues la otra princesa no tenía poderes. La chica preguntó cómo era posible, y el joven respondió que lo decían personas que conocían personalmente a la princesa Estela. Nuestra heroína se puso a pensar en lo que había dicho sobre el hecho de que había hablado con una persona que conocía personalmente a la princesa, y llegó a la conclusión de que se trataba de su hermana. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Daisy, que le preguntó cómo terminaba la historia de la princesa Pato y le recordó que solía contarle ese cuento todos los días antes de acostarse, por lo que nunca se enteraba del final porque se quedaba dormida. Entonces nuestra heroína contó que poco a poco sus dolorosos recuerdos de palacio se fueron olvidando y cuando, al cabo de un tiempo, la princesa decidió mirar su reflejo en el espejo, se quedó muy sorprendida. La niña preguntó inmediatamente por qué se había sorprendido y oyó que en el espejo no había ningún patito feo, sino que se trataba de un patito precioso. Daisy sugirió que podría no ser un patito sino un cisne, pero le dijeron que no. Nuestra heroína le explicó que el patito había visto su propio aspecto en un espejo e inmediatamente se enamoró de sí misma. Daisy dijo que sería interesante que hubiera un secreto detrás de su nacimiento. Ethel dijo entonces que la princesa había encontrado la felicidad de todos modos y que ahora era un nuevo patito. La niña concluyó que este pato era muy valiente y preguntó si nuestra heroína la había conocido, y la niña se lo pensó. Recordó de nuevo las palabras del vizconde de que ya había decidido su futuro y añadió que no tendría que quedarse mucho tiempo en palacio, y él recalcó que todo era temporal. Cuando nuestra heroína aclaró que se refería a las palabras sobre su futuro. Y entonces Jason dijo que el duque Clyde Taronkill pronto se convertiría en su marido. Nuestra heroína estaba limpiando la habitación y siguió pensando en las palabras del vizconde y recordó cómo había dicho que era una buena oferta. Entonces Jason dijo que la princesa Karen se preocupaba mucho por su familia y preguntó qué tal por ella. El joven repitió que era una oferta muy buena para ella. También expresó su esperanza de que nuestra heroína tomara la decisión correcta. De repente, Ethel oyó que alguien entraba en la habitación. Al minuto siguiente se quedó casi sin habla cuando su hermana mayor se presentó ante ella en persona. Nuestra heroína se inclinó ante la princesa y oyó que le preguntaba si entendía que era una trabajadora local. Ethel confirmó sus palabras y Karen le dijo que levantara la cabeza. La invitada dijo entonces que era la primera princesa de este país y se presentó. Nuestra heroína temía que su hermana intentara averiguar quién era en realidad. Karen cogió la mano de Ethel, la miró largo rato y luego dijo que había venido a conocer a una tal Ethel que trabajaba aquí. Entonces nuestra heroína, en primer lugar, le sacó la mano de la palma. Y luego le dijo a la princesa que alguien tan importante como ella no debía tocar a una plebeya, y pensó que su hermana realmente no la reconocía. Karen afirmó que los hombros de la gente corriente mantienen unido a su país y añadió que ella, como princesa, debía prestar atención a su pueblo. Los caballeros comenzaron a comentar en voz alta que la estrella del imperio fuera tan respetuosa con los plebeyos y señalaron que era muy amable. Y nuestra heroína pensó que esa maravillosa sonrisa y esa cálida voz eran muy propicias para tal característica, si se miraba con los ojos que lo hacían. La princesa preguntó a nuestra heroína su nombre y la muchacha respondió. Karen no pudo evitar admitir que su interlocutora era una chica muy hermosa. Nuestra heroína, en ese momento, constató por sí misma que su hermana no había cambiado en absoluto. La princesa preguntó si en este lugar había una sala de estar.
Nuestra heroína dio una respuesta negativa, y luego añadió que su habitación era lo suficientemente tranquila como para que pudieran hablar allí. La chica también mencionó a su hermana que su habitación estaba un poco destartalada y añadió que eso no debía molestarla. La perspectiva de estar en la habitación de otra persona no atraía a Karen, pero no había otra opción y pronto se sentó en la cama. Entonces la princesa se volvió hacia nuestra heroína y le dijo que ya sabía por qué estaba aquí. Karen derramó inmediatamente una lágrima y se puso una máscara de desesperación, y luego le dijo a Ethel que ella era su última esperanza. La princesa no estaba satisfecha con su juego y dijo que, tras la desaparición de su hermana, toda la familia real había perdido la paz y que le resultaba difícil transmitir lo mucho que estaban sufriendo. Nuestra heroína apenas pudo contenerse y reiteró que no era más que una plebeya sin educación, y luego preguntó a la princesa cómo podía pretender ser una noble dama. Karen dijo que la mejor manera de hacerlo era decir que no tenía recuerdos de la infancia, y luego señaló que, dado que nuestra chica había vivido fuera de palacio durante 10 años, no sería sorprendente que se comportara como una dama noble. Nuestra heroína expresó entonces su pesar y añadió que la segunda princesa podría seguir viva, por lo que no podía hacerle esto. La princesa se levantó y fue hacia Ethel e intentó abrazarla, tras lo cual le respondió que no sabía si su hermana estaba viva o no. Karen dijo entonces que, en cualquier caso, por culpa de aquella niña, todo el palacio era incapaz de dejar atrás el pasado. Y luego añadió que eso ocurría incluso con sus seres queridos. La princesa comenzó a pedirle a nuestra heroína que la ayudara a asegurarse de que todos olvidaran a Estela. Ethel volvió a los recuerdos donde no tenía derechos, por lo que todos la llamaban falsa, y ahora resultaba que ahora, la misma falsa debía hacer el papel de princesa para que todos se olvidaran de la verdadera, y se preguntaba si Estela fue alguna vez una persona para ellos. Nuestra heroína le preguntó a la princesa si quería a su hermana. Karen reaccionó rápidamente y dio una respuesta rotundamente positiva y confirmó que sí la quería. Ethel le preguntó entonces a su vez cómo podía decir esas cosas con tanta facilidad si su hermana le era tan querida. Nuestra heroína le dijo a la princesa que le estaba ofreciendo robar la identidad de otra persona, que pertenecía a la segunda princesa y que podría estar viva todavía. Entonces Karen empezó a argumentar que lo más probable era que su hermana estuviera muerta. Los ojos de la princesa estaban llenos de confianza, y luego recalcó que nuestra heroína no debía preguntar cómo lo sabía, pero la muchacha seguía sintiendo curiosidad. Ethel se dirigió a su interlocutora con palabras de disculpas si la había ofendido de alguna manera y añadió que estaba preocupada por tener que dejar a su familia y explicó que era duro para su corazón. Nuestra heroína dijo que adoraba a su familia tanto como ella a la suya y le pidió que no se viera privada de su propia familia. Ethel dijo que no quería vivir como la princesa Estela y añadió que ahora mismo no tenía nada más importante que su familia. Nuestra heroína se puso de rodillas y suplicó a la princesa que la dejara, porque quería vivir aquí toda su vida. Karen miró a su alrededor y luego preguntó si sería mejor construir algo en lugar de una posada. La princesa sugirió una verdulería para empezar, pero nuestra heroína ya se había dado cuenta de que no sería fácil. Karen no se dio por satisfecha y siguió enumerando opciones, como una marisquería o incluso una tienda de abonos. Entonces la princesa ofreció a nuestra heroína elegir a su gusto. Nuestra heroína preguntó a la princesa de qué estaba hablando. Cuando Karen le dijo a Ethel que la posada iba a ser demolida y le preguntó si aún no lo entendía. Y entonces nuestra heroína la oyó decir que nadie sabe cuándo su familia puede desaparecer de repente. La princesa concluyó que tal vez Ethel estaba enfadada ahora, y luego añadió que no tenía más remedio que convertirse en la segunda princesa. Al marcharse, Karen insistió en que sería la mejor decisión para todos. La princesa también le dijo a nuestra heroína que le daba una semana para tomar su decisión voluntariamente. Ethel dijo que no era cuestión de elección, porque no la tenía, y subrayó que la princesa la ofrecía cuando ella misma sostenía un cuchillo en la garganta de alguien más débil. Karen se dio la vuelta enfadada y oyó a nuestra heroína preguntarle si le estaba ofreciendo una elección, pero al mismo tiempo tomando a su familia como rehén. Ethel continuó hablando, preguntándose si comprendía que todos en palacio lloraban la desaparición de la princesa. Volvió a preguntar, con disimulo, si aquello era lo correcto por el bien de la desaparecida, si es que realmente era así.
Entonces Karen recalcó que nuestra heroína estaba realmente preocupada por ella y añadió que su queridísima hermana se lo estaría agradeciendo desde el cielo y observó que Ethel se comportaba con gran confianza y como si ya hubiera ocupado el lugar de la segunda princesa. Entonces nuestra heroína recordó a la princesa que ella personalmente le había dicho que si lo hacía, prestaría un gran servicio a la familia imperial. Y tras esto, nuestra princesa anunció su decisión con un desafío. Ethel dijo que podía convertirse en la segunda princesa de Estela. Karen le preguntó a Ethel con quién creía que estaba siendo grosera y le dijo que su plebeya familia era tan despreciable que ni siquiera sabían distinguir el bien del mal. Nuestra heroína confirmó sus palabras y luego le dijo a la princesa que ella era una chica noble y expresó su creencia de que debería entender a esos plebeyos ignorantes. La princesa se enfadó y le preguntó cómo se atrevía a decir tales cosas y le preguntó si creía que podía salirse con la suya. A esta observación, nuestra heroína dijo que, por lo que ella recordaba de la primera princesa, era una luna del imperio generosa, respetuosa y muy modesta. Y entonces Ethel señaló que su interlocutora era muy diferente. Nuestra heroína vio que su hermana estaba al borde de las lágrimas y le preguntó si quería que sus guardias de abajo lo supieran. Después, la muchacha se levantó y, sin esperar respuesta, preguntó a la princesa si iban a ir en carruaje. Y entonces Ethel añadió que prefería un hotel a una tienda de abonos. Y la princesa agarró a nuestra heroína por el brazo y la golpeó. Ethel dijo que le dolía el brazo, pero la princesa no aflojó el agarre y pronto llegaron los guardias. Satisfecha de haber herido a nuestra heroína, la princesa declaró que habían terminado por hoy. La muchacha miró a sus invitados con la idea de que la casa imperial estaba simplemente perdida en sus fantasías. Ethel llegó a la conclusión de que su hermana había utilizado una máscara de hipocresía para librarse de su codicia. También decidió por sí misma que no quería ser presa de ese insensible remordimiento. A partir de ese momento, Ethel decidió que iría al palacio y destruiría sin piedad la estela que buscaban con tanto afán. Ahora nos dirigimos a la mansión del duque, que estaba ocupado en sus asuntos y fue abordado por su ayudante con la petición de dirigirse a él. Pedro dijo que, según los rumores, la princesa Estela había regresado a palacio. Esta noticia sorprendió a Clyde y le preguntaron si iba a ir a palacio. Cuando el duque dijo que no lo haría por el momento, el ayudante le preguntó por qué lo hacía, cuando llevaba todo el tiempo buscando a la segunda princesa. Pedro llegó a sugerir que tenía algo que ver con aquella chica de la taberna, refiriéndose a nuestra heroína. Al ver la vergüenza en el rostro de su amo, el joven no pudo contener sus emociones y dijo que era imposible que hubiera entregado su corazón a alguien como ella. Clyde le dijo a su ayudante que estaba siendo demasiado ruidoso y no dijo nada más. Mientras tanto, nuestra heroína y su hermana se dirigían al palacio. Pronto la muchacha se presentó ante su familia en la sala del trono. El emperador preguntó a nuestra heroína qué les contaría, y la emperatriz le dijo a su marido que había perdido la memoria y que no le diría nada. Entonces el gobernante dijo que nuestra heroína no recordaba nada, que no podía enviar una estrella al cielo y preguntó a su esposa cómo podía creer que aquella era la verdadera Estela. En ese momento, Karen intervino y expresó a su padre su pesar por haber podido tener prisa. A continuación, explicó sus actos diciendo que echaba mucho de menos a su hermana y que esperaba que volviera pronto. La emperatriz madre subrayó entonces que su hija se había esforzado mucho, pero que todo había sido en vano. El gobernante comentó que les había ordenado que dejaran de buscar a Estela, a lo que su esposa le preguntó por qué solo hablaba de ello ahora y recalcó a su marido que era él quien no sabía qué hacer con la maldición del palacio imperial y les había ordenado que encontraran a su hija. El emperador empezó a gritar a su mujer por terca y a repetir que Estela hacía tiempo que había dejado este mundo y ya estaba muerta. Nuestra heroína escuchó sus discusiones y luego se fijó en la pared donde colgaba el retrato imperial. La muchacha preguntó a los presentes dónde estaba y observó que era el único cuadro en el que aparecía ella con su familia. Todos los demás callaron mientras nuestra heroína hablaba de cómo, después de aquel incidente, cada vez que venía el artista, la mandaban a hacer posibles recados, y subrayó que sería un verdadero milagro que el retrato siguiera colgado allí. José preguntó a su hermana si había mencionado que nuestra heroína había perdido la memoria. La muchacha fue cobrando impulso y ahora decidió dirigirse a su padre.
Le preguntó si le dolía el brazo izquierdo y le recordó que una vez había sido herido por un oso mientras cazaba un ciervo. Nuestra heroína se dirigió entonces a su madre y le preguntó cómo era su insomnio, y también recordó que anteriormente había buscado ayuda en los médicos de la corte, pero todos los esfuerzos habían sido en vano. El emperador preguntó inmediatamente a Karen si se lo había contado todo. La niña decidió poner fin a todas las dudas y recordó a su familia cómo la habían llamado señuelo y dijo que era necesaria para mantener a salvo a la verdadera princesa más joven. Nuestra heroína miró a su padre y le preguntó si recordaba esas palabras que le había dicho a ella personalmente y que ahora el emperador había dejado de decir. Ahora era el turno de Karen y la niña la miró y le dijo que hacía mucho tiempo que no se veían. Después, nuestra heroína miró a su atónita familia y dijo que había vuelto. Ahora visitaremos al vizconde Evandors, que ha sido informado de que la segunda princesa ha regresado a palacio. Su ayudante informó de que el ambiente en palacio era muy festivo. El joven dijo también que el pueblo estaba ansioso por ver a Estela devolver las estrellas al cielo y que por eso todos se reunían en la capital. El vizconde sugirió entonces a su ayudante que discutieran sobre el tema. Decidió apostar por las minas de diamantes de las tierras de Sutherland contra la incapacidad de la muchacha. El ayudante le dijo inmediatamente al caballero que más le valía callarse porque sus apuestas siempre ganaban. Jason comentó al hombre que era aburrido, a lo que el ayudante respondió que, efectivamente, se había negado a jugar, y sugirió que a los jugadores del casino seguro que les interesaría. Al vizconde se le iluminaron los ojos, y el hombre dijo que nadie renunciaría a las minas de diamantes de Sutherland. Jason fue inmediatamente a poner en práctica su plan, y su ayudante solo pudo desearle buena suerte a su joven amo. El vizconde se acordó de nuestra heroína y pensó que, a pesar de que la muchacha había conseguido engañar a la familia imperial, no sería capaz de engañar a los cielos. Ahora el joven no podía ni imaginar cuánto dinero ganaría esta vez. Y ahora es el momento de mirar a nuestra heroína, que ha cambiado por completo. Las criadas estaban pendientes de cada detalle de su vestido, y admiraban su aspecto y los elegantes accesorios que la adornaban. Nuestra heroína se miró en el espejo y dijo a sus ayudantes que quería estar sola. Cuando la muchacha estuvo sola, miró su habitación y se recordó a sí misma como una niña que había derramado muchas lágrimas aquí, y ahora no podía creer que realmente había regresado. La hermana mayor, mientras tanto, estaba sentada con dolor de cabeza, y en un momento dado oyó unos ruidos y le pidió a su hermano que se fuera, explicándole que no estaba de humor para ninguna conversación. Pero la puerta se abrió y nuestra heroína entró en la habitación. Estela dijo que tenía algo de lo que quería hablar. Entonces Karen dijo que no quería escucharla y le pidió que se fuera. Nuestra heroína no se dio por vencida y dijo que ella también se preguntaba si era verdad que su hermana había hecho algo tan terrible porque no soportaba ver sufrir a su familia. Estela supuso que definitivamente no era cierto, porque si lo fuera, una falsa inútil sin memoria y sin habilidades desde luego no encajaría. Supuso que por eso habían elegido el chupete de Ethel. Y subrayó que habían esperado que fuera un medio para deshacerse por completo de la verdadera princesa. Nuestra heroína le dijo a su hermana que probablemente quería disgustar a todos una y otra vez mostrando la falsificación para que todos se deshicieran de todos sus remordimientos. Estela dijo que afortunadamente había conseguido engañar a todo el mundo. La muchacha dijo que debido a la ineptitud del sustituto, que era un plebeyo hasta la médula, esperaban que el honor de la verdadera princesa fuera pisoteado en el barro. Y luego recalcó que todo les parecía bien, que habían conseguido engañar a todo el mundo. Karen llamó descarada a su hermana y apenas pudo contenerse. Entonces nuestra heroína preguntó a su hermana si debía ir a ver a sus padres y contarles cómo la había amenazado y dijo que podía repetir cada palabra que había dicho. La princesa mayor contestó que a la única persona que había amenazado era a la plebeya y dijo que ella era insignificante y que ni siquiera su muerte significaría nada. Nuestra heroína respondió preguntando a Karen que si le preguntaran por qué le había hecho eso a su hermana, probablemente diría que no sabía que era la plebeya, y le preguntó si esa era la forma de tratar a la gente corriente. Entonces nuestra heroína contestó que no sabía qué hacer, porque veía que su hermana estaba disgustada, y ni siquiera había empezado todavía. Karen, por su parte, dijo que nuestra heroína había crecido mucho. Le dijo a su hermana que dijera lo que quisiera y añadió que, de todas formas, nadie la creería.
La princesa mayor preguntó a su hermana quién escucharía a una chica que había sido humillada en palacio y que había pasado su infancia como una plebeya, y se preguntó si alguien en palacio se pondría de su parte. Karen llegó a la conclusión de que aquí también todo el mundo odia a nuestra heroína. La muchacha estaba de acuerdo con la verdad de estas palabras y sabía que su gente no estaba aquí. Y luego recalcó que había mucha gente que la conocía. Nuestra heroína explicó a la princesa que se refería a ella como una primera princesa ideal, agraciada y digna. Karen miró en silencio a su hermana y se preguntó qué estaría tramando. Entonces nuestra heroína preguntó a la otra mujer si aún no habían firmado un contrato. Estela sacó un sobre y dijo que era un papel que contenía su vida y la de su familia. Y entonces le explicó que, en otras palabras, se trataba de un contrato entre dos princesas y Karen se sintió ahora derrotada y no pudo contestar nada. Y nuestra heroína siguió hablando y dijo que se había mostrado a los guardias a propósito cuando la princesa le agarró la mano con dolor. Estela prometió a su hermana que ahora hasta los más allegados sabrían de su mal genio. Nuestra heroína decidió recordarle a la princesa que conocía todas sus debilidades. A continuación, Karen escuchó la pregunta de si quería salvar su miserable reputación, y entonces Estela añadió que sentía curiosidad por algo más y preguntó a su hermana cuál era el motivo de elegir marido para una princesa que podría estar muerta. Karen respondió entonces que el propio duque se lo había exigido a cambio de ayuda para restaurar la influencia de su familia. Esta información resultó sumamente interesante para nuestra heroína y se sorprendió al saber por qué él quería hacer eso. Entonces Karen declaró airadamente que ella debía de gustarle. Y luego añadió que no había nada más que quitarle a la esclava que había sido compañera de esgrima de su hermano cuando era niña. Entonces la hermana mayor miró por la ventana y le dijo a nuestra heroína que tenía que prepararse, porque el sol se pondría dentro de unas horas y aún no podría girar las estrellas. Karen señaló que así respondería nuestra heroína de su grosería. La chica se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, diciendo que ya verían quién se hacía responsable de qué. Ahora nuestra heroína caminaba y pensaba en el caballero que había visitado la taberna y era su amigo, su patito, y ahora también héroe del imperio y duque. Al cruzarse con las criadas, las oyó hablar de las altas apuestas en el RIS. Las doncellas hablaban de lo que estaba en juego y contra lo que se apostaba, y dijeron que apostaban sobre si la segunda princesa podría devolver las estrellas al cielo. Nuestra heroína pensó que estaría bien saber más al respecto. Decidió no perder tiempo y se dirigió directamente al lugar. Recordó los cuentos de las criadas que el dueño del Rises apostaba, y esta vez había apostado sus minas de diamantes de Sutherland a que ella no sería capaz de recuperar las estrellas. Pronto nuestra heroína llegó a su destino y ahora sabía que aquel establecimiento pertenecía al vizconde de Sutherland, a quien ya había conocido. Y dentro, el vino fluía, alguien ganaba, alguien perdía y pedía otra oportunidad para volver a ganar. Alguien era golpeado, arrastrado y arrojado a la calle, y nuestra heroína, después de haber observado todo esto, llegó a la conclusión de que ni siquiera le sorprendía que su hermana y Jason fueran capaces de entablar una amistad. La princesa sugirió que el tesoro imperial debía de estar agotado, pero el negocio del juego estaba claramente en auge. Concluyó que el vizconde mantenía a la familia imperial y que el soberano hacía la vista gorda ante su comportamiento. Pronto un empleado se acercó a la muchacha y le explicó dónde tenían lugar las apuestas e incluso se ofreció a llevarla, pero ella se negó. El hombre preguntó inmediatamente a nuestra heroína a qué estaba apostando. Pero la chica decidió primero averiguar cuáles eran las probabilidades del juego en ese momento. Entonces el hombre se limitó a decir que prevalecían las apuestas a que las estrellas no saldrían, pero nuestra heroína pidió una respuesta detallada a la pregunta. Su interlocutor le contestó que si apostaba 1.000 millones podría conseguir las minas de diamantes de Jason Sutherland. La chica aceptó y el hombre escribió en la tarjeta la cantidad de oro que tendría que devolver en caso de pérdida. El hombre sugirió a nuestra heroína que se lo pensara mejor, explicándole que la cantidad de dinero en juego era bastante grande. La chica oyó a los hombres susurrar a sus espaldas que estaba tirando el dinero. Entonces nuestra heroína pensó un poco más y dijo que había cambiado de opinión y que había escrito algo en el papel. La chica le dijo a su interlocutor que, pasara lo que pasara, seguía siendo un juego de azar. El hombre se quedó boquiabierto al ver que ahora se apostaba 10.000 millones a que las estrellas brillarían.
Nuestra heroína señaló también que había oído decir que se trataba del mejor casino del imperio y reprochó al hombre el trato que había dispensado al invitado de honor, lo que le hizo pensar que no era así. Entonces el hombre se levantó e hizo una reverencia a la princesa, y luego se disculpó, tras lo cual le entregó el instrumento mágico con su apuesta. El hombre pidió a nuestra heroína que lo guardara con cuidado. Y ahora visitaremos al duque Clyde, que recordó su pasado, en el que ayudó al emperador a recuperar su trono y su corona. Recordó cómo el emperador le había dicho que gracias a los valientes sacrificios del valeroso caballero, la familia imperial había podido recuperarse sana y salva de la sublevación, y cómo le había dicho que le daría todo lo que quisiera. Clyde solo quería una cosa y le pidió al soberano que le diera a la princesa Estela, que era la estrella del imperio. Ahora no entendía por qué se había asustado tanto cuando vio a nuestra heroína en aquella taberna. El joven vio que se acercaba la noche y miró al cielo estrellado, esperando lo que sucedería esta noche. Apenas regresó nuestra heroína, fue recibida por su madre y le dijo que su hija llegaba un poco tarde. La emperatriz recalcó que no esperaba volver a verla después de que nuestra heroína pidiera de repente un cheque en blanco y se escapara. Mientras la mujer hablaba de sus propios asuntos, Estela pidió mentalmente a su madre que la recordara como una persona desaparecida. Las criadas que observaban a la emperatriz apreciaron el cuadro a su manera, e incluso lloraron por lo conmovedor de la escena. Nuestra heroína se dirigió a la emperatriz diciéndole que había regresado y que todo estaba bien, pero luego pensó que esas palabras sonaban como las más paradójicas de todas las que había pronunciado. La emperatriz pidió a su hija que la mirara y luego dijo que todos la estaban esperando. La muchacha se preguntó cómo reaccionaría su familia si no conseguía traer de vuelta las estrellas. Incluso se preguntó cómo sería la cara de su supuesta madre amorosa. Cuando nuestra heroína llegó al balcón, vio a toda una horda de gente coreando su nombre y llamándola la princesa de las estrellas. En algún momento, el hermano llamó a su hermana menor y le dijo que ella triunfaría. Nuestra heroína no quería estar a la altura de sus expectativas, pero ahora no tenía otra opción. La niña oyó que las estrellas la llamaban y se dirigían a ella. La gente observó en silencio cómo se desarrollaba la historia, y nuestra heroína llamó a las estrellas, diciendo que era su hija y dando su nombre. La niña también se dirigió a las pequeñas luminarias para decirles que, a pesar de haber regresado, no sería ella a quien querían ver. Ella simplemente quería usar su estatus para proteger a la gente en nombre de Ethel. Y para sorpresa de todos, nuestra heroína fue capaz de hacer algo que nadie esperaba. En poco tiempo, todo el cielo se cubrió de estrellas, y la gente reconoció que era realmente la verdadera princesa de las estrellas y se alegró de su regreso. La gente comprendió que si la princesa de las estrellas había regresado, protegería al imperio, y le pagaron con gloria. Estela no pudo soportarlo y rompió a llorar, sin creer que realmente hubiera vuelto a palacio, y mientras tanto el duque Clyde la miró desde la multitud y la reconoció como Ethel. Al día siguiente, la princesa fue a ver al vizconde para cobrar sus ganancias. Le dijo a Jasón que lamentaba que ya no pudiera decir que juraba por sus minas de diamantes. Nuestra heroína miró al vizconde y se dio cuenta de que estaba sentada frente al empresario más rico del imperio e incluso de todo el continente. También sabía que la mitad de sus ingresos procedían de las minas de diamantes. Estela bebió su té, dándole tiempo para estudiar los documentos, y luego le dijo que si había terminado de leer, podía firmar, porque ella aceptaría con gratitud sus minas de diamantes. El vizconde le dijo que todo aquello parecía un fraude y le explicó que había apostado el dinero por sí misma y que ahora le pedía dividendos. Y nuestra heroína dijo que no podía ni pensar que oyera tal cosa de una persona que aceptó hacer una apuesta, sabiendo que todo era falso. La princesa también llamó la atención del vizconde sobre el hecho de que la había convertido en chivo expiatorio sin su consentimiento y dijo que no le gustaba. Estela le dijo a Jasón que si no renunciaba a todo honesta y voluntariamente, llevaría el asunto a la instancia imperial. Entonces el vizconde le dijo a la princesa que probablemente ella no sabía por qué este lugar se había mantenido a flote durante tanto tiempo, y nuestra heroína le contestó que Karen le apoyaba a él, pero no a ella. Estela dijo que la gente querrá hacerse con un casino que engaña hasta a la propia princesa. Le preguntó al vizconde si eso era cierto. Jason se volvió hacia la princesa, pero ella le interrumpió y le preguntó si no sabía de qué estaba hablando. La muchacha volvió a mostrar el documento y le dijo que le debía dinero.
Nuestra heroína le miró y pensó que era la persona con la que siempre no había querido tratar, pero por otro lado se dio cuenta de que era una buena manera de pagar por fin a los Evandor. La princesa sabía que esta era su oportunidad y tenía que aprovecharla, porque necesitaba fuerza. Así que le propuso un compromiso. En lugar de las minas, él simplemente le pagaría una suma igual a su valor. Estela señaló que estaría en una situación de pérdida si recibía el dinero de esta manera, pues sería como quitarle un huevo de oro a la gallina que lo puso y dejar a la gallina sola. El vizconde no se dio por vencido y preguntó a la princesa qué quería. Ella dijo que quería el valor actual de las minas y el 40% de los beneficios cada mes, y le dijeron que el 40% era demasiado. A esta afirmación la princesa respondió que en ese caso tendría que llevarse todas las minas sin dejar rastro. Comenzaron a regatear los intereses y finalmente el vizconde preguntó a la princesa si no sería mejor llegar a un acuerdo en lugar de discutir entre ellos. Jasón le ofreció el 20% de los beneficios mensuales y también le pidió que le dedicara una hora de su tiempo. Nuestra heroína aceptó, y luego dijo que iba a invertir sus dividendos en un casino y sugirió que la mitad del dinero se invirtiera en el negocio y la otra mitad se diera a la gente que había perdido dinero. El vizconde preguntó a la princesa qué le parecía que se formara este fondo en su nombre y escuchó su aprobación. Nuestra heroína recalcó a su interlocutor que él era un empresario y, por lo tanto, era mejor utilizar el dinero que cogerlo, y añadió que no le resultaba difícil calcular el beneficio de los diamantes y calcular el beneficio del mineral. Al firmar el documento, la princesa subrayó que, según su leal saber y entender, Sutherland había sido propiedad de los Evandor desde la época de sus antepasados. La muchacha dijo que, en su opinión, las minas no debían destruirse ni siquiera por el hecho de ser un símbolo de una época pasada, y el vizconde expresó su admiración por la inteligencia, el respeto y la gratitud de la princesa. Estela respondió expresando su esperanza de que él gestionara bien las minas y se llenara los bolsillos utilizando todos los conocimientos que había acumulado. Llegó el turno de que nuestra heroína firmara el documento, tras lo cual el vizconde anunció que el contrato estaba en vigor. La princesa cogió el documento y decidió añadir una cosa más. Estela declaró que todas las negociaciones se llevaron a cabo con su consentimiento y eso significa que ella es la parte perdedora. La muchacha entregó el contrato al vizconde diciendo que debía estarle agradecido. También expresó su esperanza de que la próxima vez él le mostrara su respeto como un perdedor a un ganador. Después de eso nuestra heroína abandonó la compañía del vizconde. Y ahora nos dirigimos de nuevo al Palacio Belvitge, donde el emperador recordaba los gritos del pueblo coreando su nombre y aún se regodeaba en este sentimiento. Estaba muy ansioso por oír al pueblo corear su nombre y ahora deliraba con ello. Ahora se daba cuenta de que por fin había llegado el momento del renacimiento del imperio y de que, efectivamente, nuestra heroína había pasado de ser un patito feo a una segunda princesa, por lo que pensó que si hubiera mostrado las habilidades de su hija un poco antes, habría contado con el apoyo del pueblo y habría podido derrocar a los aristócratas.